Bueno, chicos, darles la bienvenida otra vez a estos espacios de CIPAS de primera matrícula. Agradecerles la asistencia, reconocerles a ustedes que saquen ese tiempo para asistir a estos encuentros. Recuerden que este encuentro o los encuentros de primera matrícula tienen una puntuación que les va a ayudar en algunas actividades que de pronto no les haya quedado en 5. Estas puntuaciones que ustedes obtienen en los CIPAS de primera matrícula les suben el promedio. Este es el segundo encuentro que ya tenemos, el segundo encuentro que corresponde a la tarea 3, que inició el sábado que inició, que va hasta el 11 de abril, si no estoy mal. Entonces, les estaba diciendo antes de iniciar la grabación que es importante que ustedes ya inicien con sus aportes, porque se enfrentan a algo que no es difícil, pero sí cuando no hemos hecho el ejercicio de la escritura, nos vamos a demorar un poquito. Entonces, empiecen ya a escribir. Los que son mis estudiantes me envían sus aportes y yo les voy corrigiendo el archivo con comentarios. Los que hicieron este ejercicio conmigo en la relatoría se dieron cuenta de cómo me entregaron su primer archivo y cómo su último archivo, su última relatoría fue mucho mejor. Porque yo les decía, bueno, acá te faltan conectores, acá te falta puntuación, acá te falta separar párrafos, porque muchos me entregaban unos textos larguísimos de 40 líneas, entonces yo les ayudaba, digamos, en temas de forma, porque lo de fondo lo hacen ustedes. Ustedes son los que revisan el texto, los que revisan las referencias, los que escriben. Yo lo único que hago es orientarlos en temas de forma del texto. Y como ahorita el ensayo sí exige citación, voy a ser un poco más rigurosa y por eso quiero que empiecen ya a trabajar, porque a veces nosotros escribimos, nosotros somos muy buenos para leer y para decir lo que leímos, pero no sabemos que cuando decimos lo que leímos de otro autor, si no lo citamos, lo estamos plagiando, ¿sí? Entonces, les voy a dejar varios videitos en temas de citación y en temas de tipos de citación. ¿Sí? De una vez yo voy a ingresar al Word y les voy a explicar cómo deben hacer esa citación. A partir del lunes les voy a dejar esos videitos, esos microvideos que son muy chiquiticos, no se van a demorar más de 3 minutos, para que ustedes se vayan asesorando y vayan entregándome sus aportes y sea mucho más fácil la retroalimentación. Entonces, esta tarea 3, los que ya han podido revisar el material, se habrán dado cuenta que pues ya nos enfrentamos a temas macro. Entonces ya entramos nosotros a hablar de macroeconomía y a hablar de esos agregados nacionales. Sé que cuando ustedes empiecen a leer el material no les va a sorprender muchos conceptos que van a ver, porque muchos, casi el 90% de ustedes, el 95% de ustedes en sus hechos económicos me entregaron esas noticias que hablaban de estos agregados económicos. Entonces muchos de ustedes me hablaron de PIB, muchos de ustedes me hablaron de IPC, muchos de ustedes me hablaron de inflación, tasas de interés. Entonces eso es lo que vamos a observar hoy. Entonces les recuerdo la dinámica de estos encuentros de primera matrícula, que es, digamos, tenemos al alcance unos videos que ustedes observan o los observamos todos. Al final del video hacemos un debate. Los que estuvieron conmigo en las anteriores sesiones saben que me gusta que hablen mucho, que pregunten, sobre todo que haya interacción entre ustedes, ¿sí? Yo les hago así preguntas, el que quiera levanta la manita y puede intervenir, ¿sí? Pero me gusta que hablen. Entonces, en este caso, que nos enfrentamos a, digamos, ya conceptos mucho más amplios de economía, cuando venimos de fundamentos, de los términos más pequeñitos y ya vamos a abordar temas mucho más grandes que ustedes no los desconocen, primero porque hicieron esa actividad, segundo porque todos los días en noticias ustedes escuchan estos términos. Entonces, una recomendación que sí les quiero hacer, chicos, a la hora de entregar sus actividades es que eviten copiarse, o sea, eviten entregarme
actividades iguales, ¿sí? Por más de que yo tenga 194, 200 estudiantes, yo hago el ejercicio de revisar. Yo hago el ejercicio de revisar de quién es, si lo hizo, si no lo hizo, si, bueno, en el caso de las relatorías era casi imposible que ustedes eligieran los mismos principios en el orden y me escribieran lo mismo, ¿sí? Y más imposible era que ustedes me escribieran los hechos económicos, que repitieran los hechos económicos. A muchos sí coincidían en uno, pero los tres y en el mismo orden era difícil. Encontré dos actividades iguales del mismo grupo, les bajé y les hice la recomendación correspondiente. Pues no tengo cómo evidenciar que se copió de quién, pero le indiqué a cada uno este trabajo es igual al de tal. Entonces en una próxima entrega, y les hago la recomendación acá en este encuentro, si yo observo, además que yo hago el ejercicio cuando están así muy parecidos, hago el ejercicio de hacer la revisión por Word, ¿sí? Comparación de textos. Y pues lo que cambiaba era muy poquito. Entonces ahí Word le subraya a uno que cambiaron de cada uno de los trabajos, compara los dos trabajos y era muy poco lo que ha cambiado. ¿Sí? Que digamos que cambiaran el nombre, cambiaban puntuación, algunas palabras. Entonces yo les sugiero que no hagan eso, hagan el ejercicio ustedes solitos y entreguen sus actividades de manera individual. ¿Sí? Si les decía, si no quieren que sus compañeros vean sus avances porque de pronto les da pena que les lean lo que escriben o no quieren que se copien, pueden hacerme la entrega a través de correo interno y ahí yo les hago la retroalimentación. En el correo interno me queda más chiquitico el video, pero igual también yo reviso el archivo y les adjunto el archivo. A veces ha pasado que se me olvida adjuntarles, les digo, te adjunto el archivo con los comentarios y me contestan al rato, profe, no está el archivo. Menos mal yo guardo los archivos y la mayoría de ustedes lo marcan con el nombre, entonces me queda fácil volvérselos a entregar. Entonces esa última recomendación antes de iniciar, no sé si alguno de ustedes quiera hacer algún comentario al respecto de la actividad, de la nueva o de la anterior. Los escucho. Y si no, damos inicio ya a nuestra presentación. ¿Ninguno? Listo. Entonces vamos a revisar acá cuáles son esos temas que vamos a abordar en este encuentro. Entonces, aquí ya sabemos que vamos a trabajar agregados nacionales. ¿Cuáles son esos agregados nacionales? Vamos a trabajar nosotros el papel del Estado en la economía, que es básicamente el centro del desarrollo de su ensayo. Entonces ya, digamos, muchos de sus compañeros iniciaron a hacerme preguntas de que si el texto que les dejé en el foro, el PDF que les dejé, era para hacer el ensayo. Sí, ese les sirve, pero no necesariamente, o no quisiera yo que solo se basaran en un texto. O sea, para mí, si encuentran ustedes 4 o 5 textos, para mí mucho mejor. Entre más textos tengan, mucho mejor. ¿Sí? Entre más textos tengan ustedes, eso les voy a explicar a partir del lunes que les deje los videos. ¿Por qué? Porque si nos basamos en uno solo, la cita nos va a quedar solo el mismo autor, solo el mismo autor. Y la idea acá es que ustedes lean a ese autor, lean a otro autor y logren comparar como qué piensa cada uno y los pongan como a dialogar, pero bueno, ahí no los voy a enredar mucho en este tema. El otro tema que ustedes van a revisar es el PIB, el Producto Interno Bruto y la relación con el crecimiento económico. Muchos de ustedes me entregaron hechos económicos que hablaban del PIB. La economía creció tanto, el sector tal aportó al PIB tanto porcentaje. Entonces, sé que para ustedes estos términos no son desconocidos. Con estos videitos que les voy a mostrar hoy, les van a quedar mucho más claros. Y el otro agregado que vamos a trabajar es el IPC. El IPC que es el que más nosotros, del que más estamos pendientes nosotros a diario porque es el índice de precios al consumidor, que es cómo fluctúa el nivel de precio especialmente de los
bienes que hacen parte de la canasta familiar. Recuerden que hoy les envié la invitación a la web. Recuerden que en ese espacio de la web, que es el próximo miércoles 26, la directora Natalie les va a explicar claramente cada uno de estos conceptos, ¿sí? Ahí sí es sumamente conceptual. En el caso de los CIPAs de primera matrícula, yo como que les abro un espacio a la temática. En la web les explicamos claramente el concepto y en el CIPAS de curso, que es otro encuentro, les hablamos puntualmente del desarrollo de la actividad. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a dar inicio. Quiero que por favor me confirmen si logran tener sonido del video cuando inicie. En este vídeo vamos a hablar... ¿Sí lo escuchan? Sí, señora. Okay. Sí, señora. Hablar del papel del Estado en la economía. Como vimos en vídeos anteriores, el Estado debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee porque no son rentables o los provee de forma insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer unos derechos de la propiedad bien delimitados o una ley de defensa de la competencia o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios, es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. El Estado debe proveer bienes y servicios que o bien no son rentables o bien no se proveen de forma suficiente por el sector privado. Debe establecer normas que favorezcan el buen funcionamiento de la economía. Además, debe redistribuir la renta de los que más tienen hacia los que menos tienen
Además, deben de tomar medidas de política económica coyunturales y estructurales que genere un crecimiento económico sostenible con empleo y riqueza y controlando la inflación. Listo, chicos. Entonces, de todo lo que hablaron en el video, ¿hubo algo que ustedes ¿Qué es lo consideraron que hace que alguien cuando te ama? como que está de moda, como que esto me sonó a que esto está pasando en el contexto económico colombiano, ¿o no? Lo de la reforma, tutora, lo de la Muy reforma bien. laboral. Jessica, cuéntanos. Cuéntanos cómo relacionas tú eso que está pasando en la reforma laboral con la intervención del Estado. Pues, tutora, pues por lo que ahí mencionaban en el video que En decía este que, vídeo vamos a hablar. Dime. en el video decían que para que hubieran cambios y laborales y todo eso, entonces que se podía hacer con reformas en el trabajo. Entonces, pues yo lo saqué por ese lado. Exacto, muy bien. Entonces, fíjate que cuando hablamos de agregados económicos o de macroeconomía, tenemos ejemplos en todo lado. Entonces, cuando hablaron de este tema de cómo el Estado interviene como regulador, y en el video, como tú lo dices, nos mencionaban acá en esta parte regulaciones laborales, sectoriales o medioambientales, ¿cierto? Ustedes ayer pudieron observar que a nivel nacional hubo unas marchas porque el Estado pretende hacer una reforma laboral. ¿Sí? ¿En qué consiste esa reforma laboral? Está centrado, yo no la he leído, quiero decirles, tiene como 140 páginas, pero digamos que uno de los puntos claves en esta reforma laboral hace referencia al tema de las horas extras. Hace muchos años, más o menos en la década de los 90, que ustedes, algunos de ustedes yo creo que ni habían nacido, otros de pronto ya estaban trabajando. En mi caso estaba yo pequeña, pero sí recuerdo, porque mis papás eran empresarios, recuerdo que cuando los trabajadores de ellos pasaba, digamos que el horario laboral en esa época era hasta las 5 de la tarde, si los trabajadores tenían que quedarse de 5 a 7 o de 5 a 8, hablaban de horas extras. Entonces yo escuchaba que cuántas horas extras tiene no sé quién y sabía que esas horas extras valían más. Sí, a medida que van cambiando los gobiernos, resulta que le van quitando a los trabajadores ciertas estabilidades. En este caso, esas horas extras. Esas horas extras desaparecieron en un tiempo o las pagaban igual que la hora normal. Entonces, si la hora está en este momento en 3.000 pesos, si tú trabajas de 5 a 6 porque tu horario laboral va hasta las 5, de 5 a 6 pues vas a ganar 6.000. En esa época a la gente, digamos que era un incentivo, cuando hacemos la relación con los principios económicos, este incentivo de que me pagan doble la hora, pues a la gente le encantaba trabajar horas extras, porque su salario al final se iba a ver beneficiado, ¿cierto? Iba a ser mucho más amplio. Entonces, fíjense la importancia que tiene acá el tema de la regulación estatal. No necesariamente se da a través de estas regulaciones laborales, pero yo les pregunto, ¿qué pasaría si el Estado no tuviera esta función de ser regulador? ¿Qué creen ustedes que pasaría revisando estos, digamos, estas características que tiene ahí? Por ejemplo, cuando habla que el Estado garantiza derechos de propiedad, quiere decir que hay instituciones que protegen que yo sea dueña de este teléfono, ¿sí? Que protegen que yo sea dueña del computador, que protegen que yo sea dueña de mi casa, que protegen que yo sea dueña de un almacén y que no llegue todo el mundo a sacar las cosas del almacén, ¿sí? Digamos que en este caso la institución que representa esa seguridad a esos derechos de propiedad sería la policía, ¿cierto? ¿Qué pasaría si no hubiera policía
en un estado? ¿Qué creen que ocurriría? Pues habría caos, ¿no? Descontrol y Porque caos. todo el mundo quiere todo lo de los demás, diría yo. Exactamente. Entonces no habrían derechos de propiedad. Lo que tú dices, Jessica, todos querrían lo de todos, no habría un orden, ¿sí? Y fíjense que muchas teorías económicas, no muchas, algunas teorías económicas hablaban de que el Estado no debería intervenir en la economía, que la economía solita se manejaba y el mercado solo se manejaba por oferta y demanda y eso no era necesario. Pero nosotros estamos viendo que sí es necesaria la regulación estatal, ¿cierto? Entonces, digamos que uno de los principales hechos que están ocurriendo ahorita en Colombia es ese tema de la regulación laboral o de la reforma laboral. En el tema de proveer bienes y servicios, muchos estados garantizan a sus ciudadanos algunos bienes o servicios que de manera privada no lo pueden encontrar. En el caso de nosotros, digamos que creo que casi todos los bienes y servicios están de manera privada. En el caso del Estado, en el caso público, nosotros encontramos servicios como la educación, ¿sí? Que si los comparamos generalmente entre lo público y lo privado, siempre lo público es un poco más económico. Creo que ahorita entra en la discusión de si es mejor, de mejor calidad lo público o lo privado. Muchos dirán que de más calidad lo privado que lo público, bueno, pero digamos que no nos vamos a enfrentar a esa discusión. Pero en este caso sí es que ustedes tengan presente que el Estado garantiza a la población o a los ciudadanos proveer estos bienes y servicios. Por ejemplo, el agua, que se supondría que no debería ser privada, sino que debería ser un derecho, o es un derecho de nosotros, el derecho al agua, está manejada pues por empresas privadas, ¿cierto? Y nos cobran a nosotros un servicio de agua, la energía, que también está, digamos, no hay empresas públicas, muchas, la mayoría este servicio lo ofrecen es empresas privadas. En el tema de la redistribución, que nos decía el video de la redistribución de la riqueza, de cómo el Estado se encarga de que los que no tengan, de los que tengan mucho, paguen más y esto que pagan se distribuya o se redistribuya a aquellos que no tienen. ¿Ustedes cómo relacionan esta función del Estado en temas de redistribución? ¿A qué hecho lo asocian o a qué política lo asocian? ¿O cómo ustedes pueden decir si se está dando este tema de redistribución de la riqueza en Colombia y yo lo observo de esta manera? O sea, que con los impuestos el Estado le está garantizando a un sector poblacional tal cosa. ¿Quién me puede decir? Tutora, pues yo diría que por lo de la DIAN, ¿no? ¿Cómo? Que ahí se dan de cuenta, digamos, quién gana más o quién tiene ¿Mm? más y así mismo tienen que pagar. Yo diría que por ese lado. Sí, sí, digamos que el departamento, la DIAN, es el encargado, la entidad encargada de revisar cuánto le está ingresando a cada uno, ¿sí? Los que están legalmente constituidos, y cuánto tiene que pagar. Ahora, después de que hace la recaudación de esos impuestos, ¿sí? Que el Estado los tiene, ¿cómo observan ustedes que el Estado coge esa plata que recauda y la distribuye en la sociedad? Sería por medio de los subsidios que le da a la gente que lo necesita, ¿sí? Ujú. ¿Cuáles O subsidios conocen los, ustedes? y los caracterizan es como por el puntaje del CISBEN. Ujú. Sí, fíjense que muchos de ustedes están siendo beneficiados con política de gratuidad, ¿sí? Matrícula cero. Esa es una manera que tiene el Estado de redistribuir el ingreso. Entonces, de las personas ricas o que más tienen, que pagan impuestos, el Estado dice, bueno, una parte de esto va para educación y yo garantizo que muchos colombianos que no tienen la posibilidad de pagar su educación eh, la tengan y yo la pago. Sí, muchos de ustedes son beneficiarios de este tipo de subsidios.
Entonces, como el ensayo de ustedes va a estar centrado en esto, que es el papel del Estado, para la profe Maricela, a mí me parece que es más difícil que ustedes me hablen de todas las funciones en el ensayo. Si tú quieres centrarte solo, para mí, para los que están conmigo, el Estado como regulador, me hablas del Estado como regulador. Si me quieres hablar del Estado como redistribuidor, me hablas del Estado como redistribuidor. Si me quieres hablar del Estado como dotador de bienes y servicios, me hablas de eso. Entonces, pues yo les sugeriría que hablaran del tema de la reforma laboral, ¿sí? Que está tan... Entonces que ustedes hagan la investigación y de por qué es importante y de por qué está pasando ahora en Colombia, después de cuántos años, hace cuánto fue la última reforma laboral que se dio, como para que nos empapemos todos de una coyuntura que está ocurriendo en este momento en Colombia. Sí, o si ustedes me quieren hablar de tema de impuestos, también lo pueden hacer, ¿sí? Pero no necesariamente tienen que hablarme de todas las funciones, ¿sí? Porque es más, digamos, más difícil y no pueden ustedes abarcar todas las ideas o les va a quedar muy largo. Yo les sugiero que definan una y se vayan con una, ¿sí? En mi caso. No sé los otros profes que les vayan a pedir. Pero para mí, y si quieren hablar de la reforma laboral en Colombia, listo, lo hacemos y aprendemos todos porque es un tema que está en boga y podemos nosotros ya escuchar la noticia y decir, ah, sí, esto yo lo leí, esto lo hice en el ensayo, esto me parece. Entonces, como es un tema a los que les guste, como es un tema que está en boga, vamos a tener mucha información. Esta semana vamos a tener mucha información sobre reforma laboral, por eso yo les sugiero que lo hagan en esa línea. Pero la línea que quieran, mi sugerencia es que elijan una, porque cuando quieren abordarlas todas, les queda muy amplio su ensayo. ¿Listo, chicos? No sé si alguien quiere hacer alguna intervención en torno al papel del Estado en la economía. Bueno, en el tema de estabilizador, el papel del Estado como estabilizador en esas coyunturas, y cuando nos hablan acá de política fiscal, política monetaria, política exterior, política de rentas, ustedes se han fijado últimamente en temas, hablando de temas financieros, cómo en las reuniones del Banco de la República, no sé, el que me quiera decir a ver si le atina y si ve noticias, o si escucha noticias, ¿qué ha ocurrido con esas tasas de interés? El banco se ha reunido los últimos meses para decir, ¿bajo la tasa de interés o subo la tasa de interés? ¿Qué han escuchado? ¿O no han escuchado? ¿Ninguno? Tutora, yo sé que han bajado, pero no sé por qué. Sí, han bajado. O sea, las tasas de interés han bajado. ¿Sí? Como digamos, la inflación no se ha disparado tanto, ¿sí? No se ha disparado tanto, y el Estado, sí, el Estado, en este caso en cabeza del Banco de la República, pues quiere que la economía crezca, baja las tasas de interés para que nosotros los ciudadanos tengamos más fácil acceso al dinero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos acceso al dinero nosotros? A través de los salarios, ¿sí? Pero las empresas, digamos que son las encargadas de activar toda la economía, las empresas que necesitan préstamos, pues van a acudir con más facilidad al sistema financiero a pedir préstamos porque pedirlos les sale más barato. Entonces, al pedir préstamos y al que todas las empresas, todos los empresarios tengan acceso a este dinero, pues va a activar la economía. ¿Sí? Eso hace que active la economía. Las personas que tienen sus ahorros o que tienen CDTs, pues no se ven tan beneficiados porque cada que el banco baje las tasas de interés, pues el interés que le pagan a las personas que tienen sus ahorros en cuentas de alta rentabilidad o en CDTs, pues van a bajar. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces ustedes han escuchado, por ejemplo, o si pueden revisar, las tasas de CDTs han disminuido. Entonces estaban en un 13%, pasaron a un 11%, ahora están a un 9%, dependiendo
el tiempo que ustedes dejen ese dinero allá. Y las cuentas de alta rentabilidad también, les ha pasado lo mismo, ¿sí? Entonces, este año han bajado más o menos 2 puntos casi. Empezaron como con el 11,5 y ya van en el 9,5 las tasas de las cuentas de alta rentabilidad. Entonces, esta es otra manera de intervenir, que ustedes también la vieron en sus principios económicos cuando hablaban de inflación, si ustedes lo recuerdan ahí. Entonces, que cuando el Estado imprime mucho dinero genera inflación, sí. Entonces, si no controla esta política monetaria, pues puede generar inflación. Y si el Estado verifica que se subieron los precios, lo que hace es subir las tasas de interés para que la gente no tenga acceso al dinero y pues se estabilicen un poco los precios, ¿sí? Otro ejemplo de esa estabilización del Estado es, y mi pregunta, quiero que alguien más aparte de Jessica participe, me recuerden o me digan ustedes qué tan importante en este tema de estabilización fue el papel del Estado colombiano cuando estuvimos en pandemia. ¿Cómo recuerdan ustedes que el Estado actuaba y qué hizo el Estado? Hola, buenas noches. Si no estoy mal, dio como el beneficio o alivios financieros para que cada cliente de cada entidad financiera tuviera lo que es como una prórroga en los pagos. Si no estoy mal, fueron por 4 meses, si no estoy mal, con algunas entidades financieras. Sí, es cierto. ¿Qué O por lo menos con Colpatria fue así. Ajá, sí, muchas entidades financieras lo hicieron. ¿Qué otro alivio creen ustedes que tuvimos gracias al Estado? O sea, ¿cómo nos benefició? ¿Cómo benefició a los ciudadanos? ¿Qué les dio? ¿Cómo les Buenas noches, garantizó? tutora. Buenas noches. Haciendo la reducción del IVA en algunos productos y también en otros dejándolos exentos. Sí, muy bien. ¿De qué otra manera? Que recuerden ustedes. Buenas noches. Buenas noches. En la parte de la salud, donde pues obviamente la parte de las vacunas y eso que obviamente se pidió desde el exterior y toda esa situación. O sea, nos garantizó a nosotros la vacuna y no nos tocaba pagar, ¿cierto? Que era como que a nivel internacional eso ocurrió. ¿De qué otra manera? ¿Qué recuerdan ustedes de esa pandemia? ¿Cómo vieron ustedes a esa gente de escasos recursos? ¿Cómo el Estado les garantizó sobrevivir en esa época? Subsidios económicos, tutora, que les dieran Sí. el ingreso solidario. Muy bien. Entonces ahí digamos que empezó, digamos, otra manera de intervención del Estado a través de esos subsidios pues a las personas que no tenían trabajo o a los vendedores ambulantes, la gente que dependía de trabajo informal, ¿cierto? A los abuelitos, ¿se acuerdan cómo los ayudó el Estado? Aparte de los subsidios, bueno, digamos que era como muy normal ver cómo llegaban los camiones de mercado, ¿no? ¿Ustedes recuerdan eso? Que le llegaban muchas casas llegaban mercado. Esa era la manera como el Estado garantizaba esos bienes que no tenían, o sea, como no tenían acceso a, a ese mercado. El Estado, por temas de Sisben, como es una compañera, entonces revisaba esa población más vulnerable, sus direcciones y llegaba allá y les entregaba un mercadito. ¿Sí? Cada mes les entregaba y que eso pues benefició a mucha población, sobre todo a muchas mamitas, cabezas de familia, muchas madres cabezas de familia que no podían salir a trabajar porque no había nadie en la calle. Entonces el Estado tenía que garantizarle a esas familias cómo comer. Y recuerdan ustedes que en el mercado iban lentejas, iba frijol, iban huevos, bueno, alimentos, digamos que lo más perecedero eran como los huevos, pero era mucho grano, que el maíz pira, que el aceite, y pues de esa manera alivió un poco y estabilizó un poco la economía de la población vulnerable. Entonces, este tema que es el papel del Estado en la economía es lo que ustedes tienen que abordar en su ensayo. Entonces les recuerdo, pueden elegir una sola función conmigo y la pueden desarrollar para que
no se saturen de tanta información, la que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces vamos a ver el siguiente videito. El siguiente videito que es o que gira en torno al PIB y al crecimiento económico. Y vamos a hacer el mismo ejercicio de verlo y vamos a hacer el debate acá entre nosotros. Entonces voy a compartirles pantalla y espero que hablen mucho más. Grita bien alto. Ahora puedes tener Disney Plus a un precio increíble por 4 meses. Es simple, si eres... En la clase de hoy vamos a ver las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo económico. Es importante entender que son dos conceptos diferentes. Lo digo porque en muchas ocasiones los alumnos se confunden. La clave es que el crecimiento es una parte del desarrollo. Es decir, que para que haya desarrollo económico es necesario que haya crecimiento económico, pero aparte son necesarios otros factores diferentes. Bueno, pues vamos a empezar con el crecimiento económico para que veas más claro las diferencias. El crecimiento económico, ya lo vimos en clases anteriores, se define como el aumento del valor de la producción de un país y normalmente el indicador que suele usarse es el PIB per cápita. Bueno, pues dijimos que este crecimiento del PIB era muy importante porque era una medida de la riqueza del país. Al haber más producción, aumentan las rentas y por lo tanto las personas pueden aumentar su calidad de vida. Además, dijimos que si sube el PIB, el desempleo suele bajar, ya que las empresas, para poder producir más, necesitarán contratar a más trabajadores. Por ese motivo, hay mucha gente que considera que este PIB per cápita es un buen indicador de la calidad de vida de un país. Recordemos que el PIB per cápita nos mide el PIB por habitante, es decir, habrá que dividir el PIB total del país entre el número de habitantes. Y aquí te dejo una lista de muchísimos países donde puedes ver su PIB per cápita y tú valores si de verdad crees que hay una relación entre PIB per cápita y calidad de vida. Y aunque es cierto que el PIB sí que puede influir en la calidad de vida, no es todo, porque ya vimos también que el PIB tenía una serie de limitaciones, como por ejemplo que no tenía en cuenta el tiempo de ocio, es decir, no tiene en cuenta si las personas tienen más tiempo libre o menos tiempo libre. Tampoco tiene en cuenta la economía sumergida, es decir, aquellas actividades que se realizaban fuera del mercado y que el PIB no contabilizaba. Tampoco cuidaba la producción del hogar, como por ejemplo la limpieza de tu casa o el cuidado de niños, que son muy valiosos para la economía. Otra cosa es que lo que sí contaba en ocasiones eran bienes que eran perjudiciales para la economía, es decir, el PIB tiene en cuenta pues, algunas fábricas que producen mucho, pero también están contaminando, y eso es verdad, en lugar de sumar la calidad de vida, la resta. Tampoco tiene en cuenta la calidad de los bienes producidos, simplemente cuenta el valor, pero el valor, es decir, el precio de algo, no siempre es equivalente a la calidad o lo que nos puede dar a nosotros de calidad de vida. Tampoco tiene en cuenta la distribución de la renta, es decir, que dentro de esa media puede haber gente que gane mucho dinero y otros muchos que ganen muy poquito dinero, con lo cual puede ser que en el país no haya tanta calidad de vida y por último, pues en ocasiones el PIB puede aumentar por una gran inflación, un gran aumento de los precios. Es decir, que ese crecimiento económico, ese crecimiento del PIB per cápita no lo es todo. No lo es todo para la calidad de vida, sino que hay que tener en cuenta otra serie de factores. Y eso es lo que nos permite llegar a nuestro concepto, que es el de desarrollo. Bueno, dentro de este concepto de desarrollo, fíjate que también vamos a diferenciar diferentes matices. Vamos a hablar de desarrollo económico, vamos a hablar de desarrollo humano y de desarrollo sostenible. Empezamos con este desarrollo económico. El desarrollo económico implica, en primer lugar, que aparte de haber crecimiento económico, es decir, aparte de que aumente el valor de la producción, tiene que haber una mejora en general de las condiciones económicas, políticas, sociales, en general todo aquello que aumente la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, que no solo sería tener en cuenta aspectos cuantitativos, como por ejemplo ese crecimiento de la producción que tenemos aquí, sino también aspectos cualitativos que a veces son más difíciles de medir, como puede ser, por ejemplo, pues ese aumento de la calidad de vida, la protección del medio ambiente o la mejora de la sanidad.
El siguiente concepto importante es el de desarrollo humano. Se entiende que en un país hay desarrollo humano cuando sus ciudadanos tienen la capacidad de desarrollar el máximo de su potencial. Para medirlo, uno de los mejores indicadores es el IDH, es decir, el índice del desarrollo humano, que tiene en cuenta el nivel de riqueza de las personas, su salud y su educación. Pues para medir la riqueza de los ciudadanos se mide el PIB per cápita, que lo acabamos de ver. Para medir la salud se utiliza la esperanza de vida al nacer, y para medir la educación, los años que se pasan dentro del sistema educativo. Y aunque el IDH es un buen indicador, no está exento de problemas, porque no tiene en cuenta si en el país se están respetando algunos derechos básicos, si hay un empleo de calidad o si en el país se está contaminando o no contaminando. Y el último concepto que vamos a ver de desarrollo es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel que va a permitir a las personas satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Porque de nada sirve que hoy en día podamos tener un gran desarrollo que aumente mucho las necesidades que podamos satisfacer y mejoremos mucho nuestra calidad de vida si esto es a costa de estar acabando con los principales recursos del planeta. Porque obviamente si acabamos con, por ejemplo, toda la madera del planeta o muchísimas especies animales y contaminamos, eso va a hacer que en el futuro las generaciones no puedan satisfacer sus propias necesidades. Porque está claro que no parece justo que nosotros nos aprovechemos de todo lo que hay en el planeta, lo explotemos para vivir mucho mejor, pero esto sea a costa de que en el futuro los que vendrán después tengan que vivir mucho peor que nosotros. En definitiva, que este desarrollo sostenible debe cubrir tres ámbitos. El económico, para que todo el mundo gane el suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas. El social, para que se respeten todos los derechos humanos. Y el medioambiental, para que podamos seguir disfrutando de todo lo que nos ofrece el planeta. Pues este desarrollo sostenible es tan importante que 193 países miembros de la ONU firmaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030. Estos objetivos, como puedes comprobar, son 17 y algunos de ellos son acabar con la pobreza extrema, garantizar una educación de calidad, conseguir igualdad de hombres y mujeres, luchar contra el cambio climático, etc. Algo de lo que hablaremos en los próximos vídeos. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Yo lo que quiero es que te haya quedado claro la diferencia entre crecimiento y desarrollo y que aprendas estos matices entre desarrollo económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible. Lo dejamos aquí y nos vemos en la... Listo, chicos. Entonces aquí, este es un tema que a mí me gusta mucho. El tema del desarrollo económico, permítame un momentico. Discúlpenme, chicos. Bueno, entonces les contaba, entramos a un tema que a mí me gusta mucho, que quiero que ustedes participen, porque es el tema que aborda, digamos, todo lo relacionado en qué tan desarrollado, subdesarrollado está un país. ¿Sí? Entonces acá hablan, bueno, o el video nos hablaba primero del PIB, ¿sí? Del Producto Interno Bruto. ¿Sí? ¿A qué hace relación ese agregado económico? ¿Sí? Hace relación a cuánto produce un país en un determinado periodo. ¿Sí? Y cuál es, digamos, esa actividad o las actividades principales en las que se enfoca ese país en temas de producción. Si a ustedes les preguntaran,
bueno, cuéntenme ustedes el PIB en Colombia, ¿cuáles son las actividades que más aportan a a esta producción? ¿Sí? No que les digan concretamente cuáles, sino cuál sector económico es el que más aporta en la economía colombiana. Si les dicen el sector primario, secundario, terciario, ¿cuál dirían ustedes? O sea, ustedes que viven acá, ¿cuáles son las actividades económicas que desarrolla el país, por las cuales es famoso a nivel internacional? En Colombia el sector primario, El sector primario, por la claro que sí. agricultura, la minería. Exactamente. Entonces, fíjate que ahí, en esas dos actividades, vamos nosotros a centrar nuestra discusión en el otro concepto que es desarrollo económico. Entonces, hay países, muchos países, donde el sector primario no lo explota, o sea, no tienen esa capacidad, no tienen todos estos recursos que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, como no los tienen, no los producen y los tienen que adquirir a través de las importaciones. Lo mismo nos pasa a nosotros tenemos, mejor dicho, bosques, agua, mejor dicho, de todo, todos los recursos naturales, muchísimos. Pero que no tiene Colombia, que le toca recurrir a otros países y debe importar esos bienes o esos servicios. Maquinaria. Productos transformados. Productos transformados, maquinaria, tecnología, ¿cierto? ¿Y qué creen ustedes que es más caro? ¿Un producto agrícola o un producto tecnológico? El que tiene el valor agregado, el transformado. Entonces, ¿qué le pasa a Colombia? ¿Por qué Colombia es tan subdesarrollado? Porque nuestros productos son no transformados, lo que decía el compañero, ¿sí? Nosotros vendemos básicamente materia prima, que se va a otros países, transforman la materia prima, nos la devuelven y tenemos que pagar más caro, ¿sí? Entonces, el centro de la producción o de la actividad productiva en Colombia no está en el tema empresarial, porque sí hay empresas, sí hay desarrollo, pero no es tan amplio y no hay muchas personas trabajando allí. Sí, el centro del desarrollo económico en Colombia está enfocado en la agricultura y sobre todo en temas de minería, ¿cierto? Que eso es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, cuando van a comparar el PIB que hacen acá, que comparan el PIB de otros países, de muchos países, pues nosotros no estamos ni cerquita, ¿cierto? Nosotros estamos, mejor dicho, nuestro PIB no es nada comparado con los otros países. Y entonces ya nos enfrentamos, cuando hablamos del PIB, a temas de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Que no es lo mismo crecimiento que desarrollo económico. El tema de crecimiento sí es todo lo que tiene que ver con producción. Pero el tema de desarrollo económico implica otras variables que ya centran la atención en educación, calidad de vida, eso que ustedes observaban en el video, ¿sí? Entonces, pues suele relacionarse mucho que los países con poco desarrollo económico o subdesarrollados, pues la calidad de vida de sus habitantes no es tan buena como la de los países desarrollados. Sin embargo, más allá de lo que nos ha vendido el modelo capitalista, que es la competencia y la acumulación y el que más tiene, ¿qué encuentran ustedes o qué han escuchado ustedes en torno a la salud mental de la población de esos países desarrollados? ¿Qué han escuchado ustedes en temas de salud mental? En esos países donde la gente lo tiene todo, donde tienen buenos ingresos, donde, mejor dicho, está tecnología de punta. ¿Qué han escuchado en temas de salud mental? El nivel de salud mental, digamos, presenta más afectaciones en cuanto a enfermedades. Ya, suicidio, y eso nos lleva a suicidios, ¿no? Que dicen, o sea, que la gente se aburre de tenerlo todo. Entonces, por eso
por ahí dicen que Colombia es uno de los países más felices del mundo, pero la gente vive en la pobreza, pero es feliz. Y la gente por allá en Asia, que mejor dicho tienen niveles de desarrollo sumamente elevados, se aburre, se suicida, sobre todo los jóvenes, ¿cierto? Entonces, no todo lo que nos ha vendido el modelo capitalista es tan real. Y el hecho de tener un desarrollo económico, que tu país económicamente esté súper desarrollado, garantiza que tu calidad de vida sea buena. Porque tú lo puedes tener todo, pero, y sobre todo después de la pandemia, ustedes se han dado cuenta que este tema de salud mental ha tomado una gran fuerza, ¿cierto? Y en Colombia también nosotros hemos visto cómo el tema de enfermedades emocionales como la depresión, la ansiedad, se disparó. Sí, a nivel mundial eso está pasando, pero digamos, trayéndolo al contexto colombiano, es sumamente amplio y sumamente elevado cómo se han disparado como lo dicen los médicos, los diagnósticos de enfermedades de salud mental en los colombianos, ¿sí? Y no todo está relacionado con que entre más acumule mejor estoy, ¿sí? Entonces, sí, el crecimiento económico es importante, sí, el dinero es importante, sí, pero no es un indicador que me diga a mí que tan bien están los habitantes del país, ¿sí? Porque lo pueden tener todo, pero si no tienen salud, sobre todo salud mental, que es tan difícil de trabajar. Entonces, cuando hablan de crecimiento económico, todo está relacionado con el tema de producción, ¿sí? Mira qué tanto produce ese país. Pero cuando hablamos de desarrollo, que es, digamos, otro agregado, sí, otro agregado económico, pues ya ahí sí tenemos que ver otras, o ahí sí ya nos relacionan a la población. Entonces, ¿cómo medimos nosotros el desarrollo? Sabemos que el crecimiento lo medimos a través del PIB, ¿sí? ¿Qué tanto produce? ¿Sí? Y si produce, que ustedes también pueden relacionar acá esto con uno de los principios económicos que decía que entre más producía un país, pues mejor calidad de vida tenían sus habitantes. Entonces aquí está la respuesta, que era la que yo les decía a muchos de sus compañeros. Entonces, ¿qué pasa si hay mucha producción en un país? Pues las empresas van a necesitar empleados. ¿Y qué pasa si toda la gente está empleada? Pues todos tenemos dinero para garantizar o para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, si aumenta el PIB, o sea, si aumenta la producción, eso quiere decir que las tasas de desempleo disminuyen. Entonces, por eso relacionan que entre más productivo sea un país, mejor calidad de vida tienen sus habitantes, pero nos hemos dado cuenta que no es tan cierto, ¿sí? Porque acá tenemos que fijarnos que, bueno, sí, puede tener mucha productividad, pero ¿qué está pasando con esas empresas como Shane, por ejemplo, que han escuchado ustedes de esas empresas en torno a los temas laborales de su personal? ¿Sí? Que empresas que nos están, o que nosotros estamos comprando cosas sumamente económicas, que estamos desplazando el comercio nacional, los productos nacionales, y los estamos comprando nosotros, creo que todos, o el 80% de los colombianos lo hemos hecho, pero ¿qué han escuchado ustedes de esa empresa? ¿Cuáles son las condiciones laborales del personal que trabaja allí? Pues que yo tenga entendido, el entorno laboral de ellos es como muy mediocre, por así decirlo, que no tienen las medidas de sanidad adecuadas para todos. Y aparte de que ellos sobreexplotan a niños, a jovencitos, porque es la mano de obra más barata, entonces lo que más producen. Muy bien, entonces fíjense ustedes que en esos países desarrollados, pues no es tan cierto que mejore la calidad de vida, porque ya llega un momento en el que están
pues siendo los empleados siendo víctimas de estas empresas y están vulnerando sus derechos, por los que ayer salieron muchos acá en Colombia a marchar, ¿cierto? Entonces, las jornadas laborales son sumamente largas, allá jornadas laborales de 12, 17 horas por un salario igual, o sea, a ti no te pagan, si acá la jornada laboral está de 7 horas y media, 8 horas diarias, y ya salen a marchar para que después de esas 8 horas me paguen doble. Allá son 17 horas y le pagan lo mismo, y no le pagan lo justo. Entonces fíjense que esa relación no es tan cierta. El modelo capitalista, que es tan consumista, nos está llevando a nosotros a creerle y a consumir sin importar qué hay detrás de. Entonces muchos de nosotros, yo he sido cómplice, hemos comprado en Shein y hemos sido autores de ese maltrato a los empleados de esa empresa, sobre todo mujeres, ¿no? Porque aquí en esta empresa la mayoría son mujeres, ¿sí? Entonces, no es tan cierto que esa productividad garantice la calidad de vida, aunque ustedes lo vieron así en los principios, que debería ser así, pero pues ahí en todos los mercados y en todas las economías se encuentran estas externalidades difíciles de controlar, pero que para eso está el Estado y debería estar el Estado para garantizar que estos derechos laborales no sean vulnerados. ¿Listo? Y vamos con el tema o el concepto de desarrollo económico, que como ustedes veían acá, el tema de desarrollo económico o de desarrollo implica 3 conceptos subconceptos, que son el desarrollo económico, el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. El económico, que está relacionado con la producción; el humano, que ese sí está más relacionado con la calidad de vida de los habitantes de un país; y el sostenible, que está muy relacionado con el tema medioambiental. Uno de sus compañeros decía, Colombia se dedica básicamente a temas agrícolas y temas mineros, ¿cierto? Yo quiero preguntarles a ustedes, además porque nosotros hemos sido, o alguno de nuestros mandatarios, creo que fue, se me olvidó, Santos y Uribe, entre uno de sus mandatos, los lemas de desarrollo fue la locomotora minera. ¿Sí? Entonces era una de los eslabones de crecimiento económico, fue la locomotora minera, que era todo el sector minero impulsando la economía colombiana. En estos temas de este sector minero, quiero que ustedes me cuenten qué percepción tienen en torno a la gente que trabaja allí, digamos de mineros rasos, y cómo estas actividades benefician o no el medio ambiente. Los que están, bueno, por acá cerca a Chiquinquirá pueden relacionarlo con el tema de Occidente y las minas; los que están por allá en ese otro sector, temas de carbón, que por allá se harta explotación minera también. ¿Cómo relacionan ustedes esta actividad en torno a la calidad de vida de los mineros y el tema medioambiental? Pues yo resido en Otanche, bueno, cerca de Otanche, que es una zona donde hay una empresa que se dedica a la exportación de esmeralda. Y pues directamente yo he visto a gente que ha tenido que salir de esa empresa porque se han enfermado. Simplemente ellos no toleran todos esos, ¿cómo decirle?, residuos que bota la minería. De hecho, hace poquito ocurrió un caso que es muy lamentable, que un muchacho murió mientras trabajaba porque se intoxicó con los gases que expulsaba la mina. Y así como sucedió lo del muchacho, también han habido personas que sufrieron enfermedades de la piel y todo eso por la manipulación de todos estos minerales. Aparte de que aquí la empresa, hay una quebrada que queda al lado de ellos, que es la fuente hídrica que ellos manejan. Y
pues esa fuente hídrica se ha visto muy afectada porque han habido derrumbes debido a todas las volquetas que pasan, que desestabilizaron la tierra y provocaron que se viniera y cortar el flujo del agua. Aparte de ser un intervención... Espere un momento, calla. Tranquila, tranquila, que te estamos poniendo cuidado a ti. ¡Cachi! ¡Mamá! Aparte de ser un inconveniente para las personas que viven. Porque, pues, hay dos caminos, que uno que dura de 4 horas y uno que dura 1 hora. Y como el camino que dura solo 1 hora se vio obstruido, ellos ahora tienen que tomar un camino más largo para poder ir a estudiar o ir a trabajar. Y pues esa es mi experiencia directa, por así decirlo. Sí, 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 digamos que en el caso de la extracción de esmeraldas, pues ha sido un tema bastante mediático en este sector, porque hace muchos años el occidente de Boyacá, donde nosotros estamos ubicados, yo estoy en Chiquinquirá, la compañera está un poco más allá, pues fue un sector donde hubo mucha violencia, de hecho hubo una guerra hace muchos años, más de 30 años, y hubo muchas muertes, bueno, hubo una cosa terrible, y llegan empresas ya después de muchos años, que eran las familias encargadas de esta zona, llegan unas empresas multinacionales a hacer pues la explotación de las esmeraldas, a garantizarle estabilidad laboral a los mineros, pero también desplazando la actividad de la minería artesanal o de los huaqueros, digamos que muchas cosas en torno a ellos. Y lo que dice la compañera, trabajar allá, pues la calidad de vida de los mineros, mira lo que les ha pasado. Y en temas medioambientales, pues están afectando fuentes hídricas que están cerca. No sé si alguno de ustedes tenga alguna experiencia en temas de minas de carbón o allá por el lado de Sogamoso, Uitama, qué tipo de actividad minera desarrollan en sus municipios, que nos pueda contar esa experiencia. O ninguno más. Es un deterioro constante a los recursos naturales, especialmente a las fuentes de agua. Y eso es a nivel regional, es decir, la minería es la que ha aportado en gran parte al deterioro ambiental y a que el agua se profundice y no haya pues agua para los habitantes. Exacto, entonces digamos que todas las actividades extractivas, pues si no se realizan de manera vigilada, pueden traer consecuencias muy graves para el medio ambiente. ¿Sí? Es una discusión que se está dando pues, con diferentes mandatarios, unos que defienden la actividad extractiva, otros que dicen que no, que hay que regularse, que hay que dejar de hacerlo, pero pues digamos que el tema de la transición es muy difícil, ¿sí? Nosotros pues somos reconocidos por la exportación de carbón, por la exportación de petróleo, bueno, entonces cuando entran a la discusión de que ese tipo de explotaciones hay que mermarlas o hay que darles otra mirada, digamos que la gente se altera y dice, pero ¿cómo va a ser? Sabemos que no es de hoy para mañana, pero sí que se debe hacer de otra manera. Entonces, en temas de desarrollo humano, ¿sí? Nosotros que somos un país que basa su economía en la explotación de la agricultura y la explotación de minerales, ¿cómo creen ustedes que está este tema de la calidad de vida de los colombianos? Tenemos una alta esperanza de vida, o sea, los colombianos duramos harto, tenemos
morimos a los 80, 90 años o estamos muriendo muy jóvenes. ¿Qué creen ustedes? No hablemos de los abuelitos, digamos de las generaciones de los 80 para acá. ¿Cómo han visto ustedes este nivel esta esperanza de vida en Colombia? Cada vez mueren más jóvenes, cada vez mueren más viejitos. ¿Qué creen ustedes? Pues yo pienso que cada vez ha aumentado, digamos que la población ha disminuido, digamos la población joven en la pirámide poblacional se ha visto un poco en decrecimiento, porque pues ya no hay igual de natalidad, no hay igual de nacimientos, entonces pues digamos que el crecimiento en esa parte siempre ha mermado y pues también la edad ha disminuido también debido a diferentes enfermedades y aspectos como que la mayoría de adultos está en el campo y pues ya la juventud no está tanto en el campo, entonces digamos que ya también se está perdiendo un poco esa vocación agrícola, entonces se está viendo ya muy mermada la parte de los jóvenes en el campo debido también a muchas políticas que han hecho que migren a las ciudades y esto ha llevado a que pues la economía en los pequeños pueblos también sea un poco regular. Sí, entonces fíjate que lo que aporta el compañero es importante. El campo está quedando solo, ¿cierto? Entonces, y los que están son viejitos, ya están viejitos. Entonces la producción de una persona después de los 60 años no es igual a la de un joven de 18 a 25 años o a 28 años, ¿cierto? Entonces la productividad agrícola en Colombia cada vez está más bajita. Y las ciudades, las capitales, pues mucha más gente llega allá, pero mucha más gente se enferma también en esas ciudades. Entonces estamos, ya lo que dice el compañero, muchos no quieren tener hijos, ya no están naciendo bebés, no tantos como antes, y los que están o los que estamos se están enfermando mucho de cáncer y pues están muriendo. Antes era muy difícil que alguien muriera a los 40. Generalmente los que tenemos abuelitos, yo todavía tengo mi abuelita que tiene 90 años, y mi anterior abuelita murió a los 93, mi otra abuelita. Ellos duraban harto, pero yo he tenido primos que han muerto de cáncer a los 45, 47, 50. ¿Sí? Entonces el mismo modelo nos está llevando a consumir muchas cosas que nos están enfermando y que nos están matando. Entonces, para relacionar el tema del desarrollo económico, el desarrollo humano y el desarrollo sostenible en contexto económico colombiano, si seguimos basando nuestra actividad en la extracción de recursos naturales, con toda seguridad no le vamos a garantizar a nuestros nietos y bisnietos la misma calidad medioambiental de la que nosotros estamos gozando. Ese es el concepto del desarrollo sostenible. ¿Sí? Cuando hablan de desarrollo sostenible es que tanto tú le garantizas a las futuras generaciones que gocen del medio ambiente en las mismas condiciones que tú lo tienes. O sea, nosotros ya no gozamos del mismo ambiente que tuvieron nuestros papás y nuestros abuelos. Y nuestros nietos menos, si seguimos en ese modelo de producción. Y aquí abordan en este video otro tema muy importante que ustedes tienen que trabajar también, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que ustedes tienen que seleccionar estos. O sea, es tan diabólico, digo yo, el modelo económico capitalista, que se tuvieron que reunir más de 100 países a decir, o sea, estamos dañando el medio ambiente. Hay muchos que dicen que eso es mentira, que el sistema solo se vuelve a regenerar, pero pues se generó una alerta que se reunió en los países y dijeron, o sea, tenemos unas metas que cumplir. Se reunió en el 2015
y en el 2030 tienen que cumplir con unos objetivos, cada uno de los países, en temas de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos, están a 5 años de cumplirlos y todos tienen que trabajar en pro de estos 17. Ustedes tienen que elegir, creo que 4, no recuerdo bien cómo tienen ahí la segunda parte de la actividad. Pero digamos que esta Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una cosa sumamente importante, ¿sí? Porque el modelo nos está llevando a acabar con el medio ambiente. ¿Listo? Entonces vamos, que ya nos va a acabar el tiempo, vamos a revisar el último agregado, hacemos una pequeña charla y ya terminaríamos nuestro encuentro. ¿Eres de Colombia y no estás ganando lo suficiente para vivir la vida que quieres? Nunca antes o índice de precios al consumidor es una... En este video vamos a dar la definición del IPC y un ejercicio para calcular. El IPC o índice de precios al consumidor es una medida de precio de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. Por lo general hay departamentos o dependencias en cada país que se dedican a calcular este nivel de precios mes a mes. ¿Y cómo se calcula? Funcionarios de los departamentos de estadística realizan encuestas en todo tipo de negocios para conocer el precio de un grupo de artículos que los economistas denominan la canasta. Con la canasta se determina la importancia que le dan los consumidores a ciertos productos. Por ejemplo, si los consumidores compran en su mercado mucha carne, entonces en la canasta se le debe dar mayor importancia o ponderación al precio de la carne. Los economistas proponen ciertos pasos para calcular el IPC. El primero es identificar la canasta, luego conocer los precios. Con estos datos hallamos el costo de la canasta. Luego se elige un año base para comparar con otros años el incremento de los precios. Después de encontrar el IPC o el nivel de precios de diferentes años, se calcula la tasa de inflación. Recordemos algo, el IPC es una medida del nivel de precios, por ejemplo 800, pero la tasa de inflación es el cambio porcentual de los precios con respecto al año o mes anterior, por ejemplo 10%. Veamos un ejercicio para clarificar el proceso. Supongamos que la canasta de un consumidor típico es 4 libras de carne y 2 litros de leche. Vamos para el paso 2, conocer los precios. Supongamos que estos son los precios de la carne y de la leche para diferentes años. Ya con los precios hallamos el costo total de la canasta para el consumidor. Para el año 2016 el costo de la canasta es 4 libras por 3 dólares más 2 litros de leche por 1 dólar. Esto equivale a un costo total de 14 dólares la canasta. Para el 2017, multiplicando las 4 libras de carne y los 2 litros de leche por los precios del 2017, tenemos que el costo total de la canasta es de 20 dólares. Para el 2018, realizando la misma operación, la canasta tendría un costo de 26 dólares. En el cuarto paso, elegimos el año base para comparar el incremento de los precios. Supongamos que es el 2016. En el siguiente paso calculamos el IPC para cada año. Para tener en cuenta, el IPC es igual al precio de la canasta del año actual dividido sobre el precio de la canasta del año base, y esto lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para hallar el IPC del 2016 dividimos 14 dólares sobre 14 dólares y lo multiplicamos por 100. Esto quiere decir que el IPC del año base es 100. Para el IPC del 2017 dividimos el precio de la canasta del 2017 sobre el precio de la canasta del año base y lo multiplicamos por 100. Nos da como resultado 142.9. Por último, calculemos el IPC del 2018. Dividimos 26, que es el precio de la canasta del 2018, sobre el precio de la canasta del año base 14. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 185.7. Ahora sí podemos calcular la tasa de inflación. Para el 2017 la calculamos así. Restamos el IPC del 2017 menos el IPC del 2016 sobre el IPC del 2016. Luego lo multiplicamos por 100. Con los datos que tenemos entonces restamos 142.9 menos 100.
y dividimos esto sobre 100. El resultado se multiplica por 100 y tenemos para el 2017 una tasa de inflación del 42.9% con respecto al 2016. El mismo ejercicio lo realizamos para hallar la tasa de inflación del año 2018. Restamos 185.7 menos 142.9 sobre 142.9. Multiplicando por 100 tenemos una tasa de inflación para el 2018 de 29.9% respecto al periodo anterior. De esta manera se calcula el IPC y la tasa de inflación respecto al año anterior. Recuerda. Listo, chicos. Entonces, digamos que en este agregado, lo importante que ustedes deben tener en cuenta acá es que el IPC nos sirve o nos dice a nosotros qué tanto varían los precios de la canasta, de los bienes de la canasta familiar. ¿Sí? Que la canasta familiar en Colombia está compuesta por muchísimos productos, más de 400 productos, no sé si todavía están los mismos, 443 creo que estaban el año pasado, no sé si aumentaron. ¿Qué tanto varían los precios? Entonces hay productos que varían mucho de precio, ¿sí? que nosotros consumimos, en este caso la carne, que ha sido una de los que más han aumentado el precio. Y este IPC o este índice de precios al consumidor nos ayuda a calcular las tasas de inflación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto varía el precio de un año a otro? Son esos cálculos matemáticos que ustedes vieron. Les sirve para verificar las tasas de inflación. ¿Sí? Pero básicamente es que el IPC, que hace referencia a ese índice de precios de una canasta de bienes, en el caso colombiano, que son más de 400 bienes que están en esa canasta. Así que, pues, que hacen el estudio, el DANE es el encargado de hacer el estudio de cuáles son los bienes que más consumen los colombianos. Entonces ahí está el aceite, está el frijol, está la carne, está el nubo, está la leche, bueno, 400 y pucho de productos. ¿Sí? Esta es la importancia acá en este tema del IPC y la inflación, cómo varían estos precios. Entonces vamos a hacer un jueguito acá, ya para despedirnos y no molestarlos más con la participación. Ustedes me van a ayudar. No lo he revisado, no lo he revisado yo. A ver qué nos toca hacer acá. Listo. ¡Mi rayo! ¿Dónde está mi rayo? A ver. Bueno, ya lo vimos, jornada 1. El juicio de Júpiter y otro en la justicia dice: para asegurarme que soy digno signo de comenzar esta misión, tendréis que resolver los siguientes acertijos, pero antes reserva con atención este video. Bueno, ahí nos demoramos. Les voy a compartir, porque es que ya son las 7:56, les voy a compartir el link para que ustedes hagan el ejercicio y puedan desarrollar la actividad. Bueno, acá básicamente nos van a hablar de temas económicos, pero no alcanzamos a desarrollarlo porque nos extendimos un poquito en la charla. Entonces quiero que ustedes, por favor, voy a enviarles un link ahorita de la evaluación de este encuentro para que por favor lo diligencien. Pero quiero que me cuenten si tienen alguna pregunta en torno a los temas que trabajamos hoy. Los escucho mientras les envío el link para que evalúen el encuentro.
¿Les gustan estos CIPAS? ¿No les gustan? ¿Qué quisieran mejorar? No, así está perfecto. ¿Sí les gustan? Pero es que Sí, casi así no está bien hablan. para mí. Casi no hablan, entonces yo me asusto. Yo Por entré favor, tarde, pero participo. me verifican porfa si pueden abrir el link de la encuesta de satisfacción. Bueno, tuve 31 integrantes, qué chévere. Ojalá en el próximo sean 100. Omar Mauricio no tiene el micrófono, pero bueno, Omar como que sí es estudiante mío. Pero acá tengo nombres que sí sé que les reviso por ahí sus actividades. Ferney también es estudiante mío, por ahí creo que hoy revisé tu actividad. Entonces, espero que con estas explicaciones que hicimos hoy, ustedes lleguen a la web el próximo miércoles, que ya les envié la invitación por correos y por el foro, y ya puedan participar. Y ciérrenme el micrófono porque me escucho. Puedan participar y tengan mucha más claridad en el tema de agregados económicos. Les recuerdo, chicos, empiecen ya con la escritura del ensayo. Mejor dicho, mañana empiecen a enviarme. Y yo el fin de semana, si no alcanzo de aquí al sábado porque estoy calificando, domingo y lunes me dedico juiciosa. CIPAS, el nombre del CIPAS es agregados económicos. El fin de semana me dedico a dejarles al día las retroalimentaciones, pero quiero que ya empiecen a escribir. Lo como puedan, como quieran, como lo entiendan, y yo les voy haciendo los comentarios en el archivo. Acá me quitaron, no me está cargando, ya, no me estaba cargando el computador. Entonces, les agradezco que asistan, les agradezco que mantengan activos en estos espacios. Van a tener sus puntos, espero que en el próximo encuentro, que ya es el último, recuerden que les va a llegar de pronto una invitación, pero no creo que a ustedes, a otros compañeros, a los 120 que no asistieron porque son 154, para la réplica de esta misma que la voy a hacer el sábado a las 9 de la mañana, ¿sí? Entonces los compañeros que no pudieron asistir a esta tendrán una réplica el sábado. Ustedes no tienen que asistir al CIPAS de primera matrícula porque ya tienen la asistencia, ya tienen la puntuación. Sus compañeros sí deben asistir, los que no asistieron. Entonces ellos tendrán otro espacio, igual se va a hacer lo mismo, son los mismos temas, la misma exposición, para que no pierdan estos puntos. Y ustedes y yo nos vemos el próximo miércoles con la directora y los otros tutores y todos sus compañeros de Fundamentos de Economía el miércoles a las 6 de la tarde en la web conferencia. Y después nos veremos en el CIPAS de curso donde desarrollaremos la actividad, pero yo aspiro que para esa fecha mis estudiantes ya tengan el 80% de su actividad desarrollada, así me saturen con información en el foro. Qué pena, me cortó el nombre de CIPAS, ¿cómo es? Agregados económicos. Listo, chicos, los que ya diligenciaron pueden irse. Muchas gracias por asistir y los espero el miércoles en la web. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Gracias, feliz noche. Feliz noche para todos. El CIPAS es zonal, sí, zona Centro Boyacá. Muchas gracias por todo. Muy buena noche. Vale, que estén muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Que estén bien. Muchas gracias, tutora. Hasta luego. Que estés bien. Muchas gracias, hasta luego. Jonathan, feliz noche. Gracias.
Gracias, hasta luego. Chao, Doris. Feliz noche, compañera y tutores. Descansen. Feliz noche, Ruth. Bueno, chicos, voy a cerrar la reunión ya, entonces se van a salir, los voy a sacar a todos. Feliz noche para todos.